tardes, bienvenido al Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Encantado de nuevo de retomar las tardes de historia, en este caso con una edición especial que conmemora el milenario del nacimiento de la taifa de Sevilla. En primer lugar, quería agradecer a la Delegación Territorial de Cultura, de la que forma parte esta unidad, este archivo, por su apoyo económico y de personal para llevar a cabo este tipo de iniciativas, así como a toda la plantilla del archivo, sin cuya colaboración sería imposible llevar adelante todo esto que ven ustedes aquí, que parece que todo es muy fácil, pero hay que dar muchas puntaditas, como decimos por aquí en el sur. No voy a presentar a la primera conferenciante ni al segundo, porque tenemos aquí al que ha sido asesor científico de esta jornada, el que en realidad ha seleccionado a los ponentes. Al único que he seleccionado yo ha sido a él mismo, que es Alejandro García San Juan, profesor de la Universidad de Huelva. Se va a encargar él de presentar a los ponentes de esta jornada. Lo único que les diré es que nuestra intención con esta jornada es ir más allá de lo que suelen ser las efemérides, que suelen ser celebraciones de eventos que inciden mucho en lo identitario, en lo ahistórico, en lo esencialista, en vez de en la faceta o en la perspectiva más científica. Es decir, se trata de conocer realmente quiénes nos precedieron, el porqué de esa huella en el entramado urbano, en lo que se suele llamar, englobar bajo el nombre de cultura, en la lengua, en las costumbres, en la legislación, en fin, en muchas y tantas cuestiones. Y se trata de hacer un acercamiento, como decía Tácito, sin ir a estudio, es decir, con total objetividad y sin caer en anacronismo. Yo, por mi parte, diré que estoy encantado de ver que una charla de tanto nivel pues ha concitado el interés que ha concitado, que veo la sala llena, y con esto le doy la palabra a Alejandro García San Juan, que sin duda presentará mejor que yo a la doctora Maribel Fierro. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, voy a formular algunos agradecimientos antes de presentar a la primera ponente. Como es lógico, quiero comenzar manifestando mi agradecimiento al Archivo Histórico Provincial y a su director, Braulio Vázquez, al que conozco desde ya hace muchísimos años, de compañeros de la Facultad de Geografía e Historia aquí en la Universidad de Sevilla. Por lo tanto, me satisface especialmente que sea una colaboración con un antiguo compañero de la facultad. Quiero felicitar al archivo por esta iniciativa de organizar este pequeño ciclo de conferencias sobre el milenario de la taifa de Sevilla. Me parece una iniciativa muy oportuna en una ciudad, como acaba de comentar Braulio, que tiene un pasado importante asociado a la presencia de la cultura árabe e islámica a lo largo de 5 siglos. Ishbilia fue una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus y creo que era una ocasión propicia para tratar de plantear algunos temas relativos a esa época del pasado de la ciudad y trasladarlo a un público no necesariamente especializado. Dicho eso, voy a pasar seguidamente a presentar a la ponente de una forma muy rápida. No voy a hacer una relación detallada de sus méritos, porque entre otras cosas me llevaría bastante tiempo, y creo que lo más importante y para lo que todos ustedes han venido aquí esta tarde es para escucharla a ella. Maribel Fierro es profesora de investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya solo con eso tenemos una presentación bastante larga. Maribel Fierro es una arabista de formación, aunque ella en su trayectoria amplia y muy fructífera trayectoria académica, digamos que ha seguido lo que ha sido una tradición predominante en los estudios árabes en España hasta épocas recientes, que lógicamente ha sido la del estudio de la tradición árabe autóctona peninsular de Al-Ándalus, ¿no? Por lo tanto, los estudios árabes tienen en España un papel fundamental en el conocimiento del pasado árabe e islámico de la península ibérica. Y como digo, Maribel es una excelente representante de esa gran tradición de los estudios árabes en España.
Como he dicho, sería muy prolijo hacer una presentación detallada de los méritos de Maribel Fierro, porque es una investigadora que tiene una trayectoria amplísima, extensísima, que ha recibido además muchos reconocimientos a nivel nacional y, sobre todo, quiero enfatizarlo, a nivel internacional. Es una investigadora conocida en todo el mundo. Maribel ha sido profesora invitada en las mejores universidades del mundo, y cuando digo las mejores puedo mencionar la Universidad de Harvard o el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, o centros de investigación, como digo, en Europa, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, etcétera. Como digo, por lo tanto, se trata de una investigadora de primerísimo nivel, no solamente nacional, sino también internacional. Así que estoy muy agradecido de que ella esté aquí hoy con nosotros, y creo que es una gran suerte para todos tener la oportunidad de poder escucharla. El tema sobre el que ella va a hablar hoy en su charla, Saber y Poder en el Reino Taifa de Sevilla, es precisamente uno de los temas en los que ha destacado de manera más importante el estudio del ámbito del saber en la sociedad islámica peninsular. Como sabemos, Al-Ándalus fue una sociedad que tuvo la capacidad de producir conocimiento en distintos ámbitos, a distintos niveles. Una sociedad en la que el grupo de los hombres de religión, los ulemas, tuvieron una presencia muy importante, y en torno a estos temas, y a muchos otros por supuesto, pero especialmente en torno a estos temas, se ha desarrollado buena parte, como he dicho, de la amplísima trayectoria de Maribel Fierro. Bueno, como he dicho, no me quería extender demasiado. Creo que con lo que he dicho se hacen ustedes una idea de la persona que nos va a hablar hoy, y reiterándole mi agradecimiento, y por supuesto también a todos ustedes por su amabilidad al asistir a estas charlas, pues le cedo la palabra a Maribel, cuando quiera. Muchísimas gracias, Alejandro, y soy yo la que quiero agradecer la invitación a venir a esta maravillosa ciudad, y además la oportunidad que se me ha dado de poder hacer una cala en un siglo, el siglo XI, que me ha interesado, pero nunca había tenido la posibilidad hasta ahora de hacer de enfocarlo en un reino en concreto, y la verdad es que ha sido muy interesante y me han salido cosas, algunas insospechadas, de manera que muchísimas gracias por haber querido contar conmigo y con mi colega Luis Molina, porque esto es una comunicación a dúo. Él no ha podido asistir y les queremos hablar, voy a hablar en plural porque lo que les voy a presentar aquí es obra de los dos, primero de los reyes de Taifa sevillanos, los abadíes, y luego de los ulemas, que son los hombres de saber. Vamos a empezar con los abadíes, seguiremos con los ulemas para terminar centrándonos en qué relaciones había entre gobernantes y gentes del saber. Las guerras civiles de finales del siglo X dieron lugar, como saben ustedes, al colapso del califato omeya, y el territorio de Al-Ándalus se fragmentó políticamente en lo que se conocen como taifas. Las taifas es un término que se utiliza en la historiografía árabe para hablar de los reinos que surgieron a la muerte de Alejandro Magno, en otro momento también de fragmentación política, y se aplica a este periodo de finales del siglo X, principios del siglo XI, precisamente porque en el territorio peninsular, bajo control musulmán, se da también una fragmentación política. Después de una primera eclosión que vio la aparición de unos 20 reinos de taifas, los reinos de Sevilla, de Granada, de Toledo, de Zaragoza y de Badajoz fueron ganando en importancia gracias a unas políticas militares expansionistas. Y en este mapa pueden ver ustedes el reino de Taifa de Sevilla en el momento de su máxima expansión, tanto por el oeste como por el oeste. Los que estuvieron al frente del reino sevillano fueron los abadíes, quienes reinaron desde 1023 hasta 1091-1092. Eran miembros de un linaje de árabes del sur, de la tribu del Ahma. Y esto es importante porque se remontaban a un famoso personaje, An-Numan ben al-Mundir, que reinó entre 580 y 602
como rey cristiano nestoriano de Algira y como vasallo de los sasánidas, estamos en Oriente, y que tuvo como panegirista a un famoso poeta árabe cristiano, Adi Ben Zaid, a quien acabó encarcelando y dando muerte, este supuesto antepasado de los abadíes de Sevilla. Este final del poeta cristiano, que acaba encarcelado y asesinado, es un final que alcanzó también, como vamos a ver, algunos de los poetas de los abadíes. Y al margen de que estas actuaciones se expliquen por distintas razones, algunas personales, otras de realpolitik, a los abadíes, como vamos a ver, les importaban mucho los precedentes preislámicos recogidos en la literatura árabe, precedentes que utilizaron muy a menudo como justificación de sus actuaciones. Es decir, en un momento dado, como vamos a ver, al Muqtadi da muerte a uno de sus hijos y una forma ante el escándalo que le dio muerte con sus propias manos, ante el escándalo que eso causó en su corte, él buscó precedentes en el pasado literarios y dijo, bueno, no he hecho más que lo que ya habían hecho antes que yo otros gobernantes. El antepasado de los abadíes que llegó al Andalus lo hizo o en la época de la conquista o un poco más tarde cuando llegan los regimientos sirios. Y ese antepasado fue seguramente el que se estableció en Sevilla, pero no tenemos certeza. Se nos dice, cuando los abadíes llegan a tener poder en el siglo XI, se dice de ellos que poseían 1/3 del territorio sevillano y sus correspondientes rentas, pero a mí no me queda claro si esa riqueza venía de antiguo o si solamente era una parte la que venía de antiguo, y ese llegar a tener 1/3 es fruto del hecho de que se acaban haciendo con el poder y llevan a cabo, como sabemos por las fuentes, una serie de confiscaciones de aquellos que les molestaban. Empezamos a saber de ellos en la segunda mitad del siglo X, cuando empiezan a destacar con el califa Al-Hakam II, con su hijo Hisham II y sobre todo con Almanzor, quien era también del linaje yemení, aunque él no era de Sevilla, sino de Algeciras, pero también era del linaje yemení. Y de hecho tiende a buscar apoyo siempre entre los yemeníes. Y vemos aflorar a los abadíes en gran medida debido a que Almanzor les abrió la posibilidad de medrar en el ámbito de la administración califal. Es lo que hace con Ismail ben Abbad, a quien Almanzor nombró cadí de Sevilla, cargo que Almanzor había ejercido previamente. El hijo de este cadí, Ismail, Abul Qasim Muhammad ben Abbad, fue también nombrado cadí de la ciudad, en su caso por un miembro no de los omeyas, sino de la otra familia califal que hay en Al-Ándalus, los hamudíes. Sin entrar en demasiados detalles, el califa que había en Córdoba, el califa hamudí que había en Córdoba, había nombrado gobernador de Sevilla a su hermano Al-Qasim ben Hamud. Cuando el califa cordobés fue asesinado, Al-Qasim, el hermano que estaba en Sevilla, se convirtió en califa de Córdoba, pero fue depuesto por uno de sus parientes, refugiándose en Sevilla, donde siguió proclamándose califa y donde mantuvo como cadí a este Abul Qasim ben Abbad. El hamudí logró recuperar Córdoba, pero una rebelión puso fin a su segundo califato. Intenta entonces regresar a Sevilla en 1023, pero los sevillanos lo rechazan y dan el poder, se nos dice, a un grupo de notables de la ciudad, de los que tenemos los nombres y de los que formaba parte este Ben Abbad. Esto no fue algo que ocurrió solamente en Sevilla. En esta época de colapso del gobierno central, en otras ciudades también, por ejemplo en Toledo y en Córdoba, los notables también se hacen con el poder durante el proceso de descomposición califal. Ben Abbad al principio forma parte de este grupo de notables que gobierna Sevilla, pero al final se hace él solo con todo el poder gracias a una serie de actuaciones que le singularizan frente al resto. La más importante es que cuando el califa hamudí del momento intenta conquistar Sevilla en 1027, los sevillanos deciden no ofrecer resistencia y pagarle una suma de dinero reconociendo su soberanía, pero diciéndole que no entre en la ciudad.
sobre todo que su ejército de bereberes no entren en la ciudad. El Hamudí aceptó, pero pidió rehenes, y el único que ofreció un rehén, como rehén a su propio hijo, fue Abul Qasim Ben Abbad, y esto naturalmente hizo que aumentase su popularidad en frente a los otros notables. El califa Hamudí le nombra gobernador de Sevilla y sus habitantes acuerdan obedecerle. Y acaba convirtiéndose en el único gobernante, cesando a los que habían compartido el poder con él y en algún caso expulsándolos de Sevilla o animándoles a que emprendan viaje y confiscando sus propiedades. Gracias a que ya no se pagaban impuestos a Córdoba, se pudo financiar un ejército de mercenarios, aunque de quién era realmente el dinero no está claro, porque en otras fuentes se nos dice que el cadil paga en gran medida con sus propios recursos, pero hasta qué punto eran sus propios recursos o los recursos del Estado, esa diferencia no siempre se hacía. E inicia una intensa actividad militar contra reinos vecinos, especialmente contra Badajoz. En el año 1031 se abolió el califato omeya de Córdoba y entonces uno de los hamudíes intenta de nuevo conquistar Sevilla, pero es derrotado y muerto por uno de los hijos de Abul Qasim Ben Abbad, que le manda la cabeza cortada del califa hamudí a su padre en Sevilla. Y fue esta una de las cabezas que los abbadíes atesoraban como prueba de sus victorias. Luego volveré sobre el famoso jardín de las cabezas cortadas. Un nuevo califa hamudí fue proclamado en Málaga y fue ante la amenaza que representaba esto que Abul Qasim Ben Abbad dijo que había encontrado al anterior califa omeya Hisham II, quien en realidad había muerto en 1012. Entonces muestra a este falso Hisham, proclamándolo como califa en Sevilla como una forma de contrarrestar las pretensiones califales de los hamudíes. Le sucede su hijo Abu Amr Abbad, que es el famoso Al-Muqtadid. Al principio el título que usó fue el que había utilizado Al-Manzor, el de chambelán, porque se suponía que el califa era ese falso Hisham II que vivía en Sevilla. Ese califa, este falso Hisham, muere durante su reinado, pero no será hasta el momento en que los hamudíes dejan de ser un peligro que se abandona totalmente esta ficción califal omeya. Es entonces cuando Abul Qasim Abu Amr Abbad adopta el título califal de Al-Muqtadid Billah, que significa el que busca el apoyo divino, siendo el primer rey taifa que dio este paso de darse un título califal a sí mismo. Conquistó Mértola, Huelva y Saltés, Faro en Portugal, Santa María de Algarve y Silves, y por el este se enfrentó a la taifa granadina conquistando Sidonia, Ronda, Morón y Arcos. Un famoso poeta cordobés, Ben Zaidún, que es uno de los poetas árabes más famosos de Al-Ándalus, cuya poesía sigue siendo hoy muy popular en el mundo árabe, entró a formar parte de su corte, convirtiéndose en uno de sus visires. Al-Muqtadid era un hombre refinado y culto, pero también famoso por su crueldad, destacándose la práctica de colgar los cráneos de sus enemigos en los árboles de su jardín favorito. Cuando decidió anexionarse las vecinas taifas bereberes de Ronda, Morón y Algeciras y Arcos, invitó a sus gobernantes a su palacio y los hizo morir asfixiados en el baño. Su crimen más famoso, ya lo he mencionado, fue haber dado muerte en 1058 con sus propias manos, en un arrebato de furia, al hijo que había nombrado heredero, Ismail, exterminando también a sus mujeres y a sus niños, después de que Ismail se negase a atacar Córdoba, como le había ordenado su padre, aduciendo que las tropas de que disponía no eran suficientes. Y como digo, para justificar el escándalo que eso supuso en su corte, pide a uno de sus secretarios que busque precedentes literarios o históricos en el pasado, porque dice que su hijo en realidad fue
movimiento de defensa porque su hijo quería cometer parricidio, que buscase casos de parricidios famosos en el pasado que justificaban el hecho de que él hubiese asesinado al hijo que en realidad quería darle muerte a él. La política expansionista de al-Muqtadid fue continuada por su hijo, Abul Qasim Muhammad, quien tomó el título de al-Mu'tamid al-Allah, el que se apoya en Dios. Nombró cadí de Sevilla a su hijo ar-Rashid y llevó a cabo una política de ensalzamiento de su autoridad basada en su linaje árabe y en la magnificencia de su corte, a la que atrajo a destacados literatos y poetas. Vamos a ver que una de las características más señaladas de la taifa sevillana es lo que llamamos el índice de atracción que tiene de gentes del saber del resto de la península. Fue él mismo un destacado poeta, sigue siéndolo hoy en día en el mundo árabe, en una época en la que tenemos otros ejemplos de reyes que no fueron solamente mecenas de la cultura, sino ellos mismos productores de la misma. Es este un siglo en el que el rey de Zaragoza, al-Mu'taman, escribe un sofisticado tratado de matemáticas que se conserva y está editado, y es también en esta época cuando otro rey, el de la taifa granadina, no cuando gobernaba, sino una vez ya depuesto y en el exilio en Marruecos, va a escribir unas memorias que también se conservan y que han sido editadas y traducidas, y que es un texto apasionante donde él cuenta, intenta justificar la actuación política de sus antepasados y de él mismo, y nos da claves realmente muy sugestivas para entender cómo era la vida política y también cultural del siglo XI. Al-Mu'tamid también continúa con la política expansionista de sus predecesores y se hace con Córdoba en el año 1070, pero luego la pierde a manos del rey de Toledo, el bereber al-Ma'mún, quien ordenó además la muerte de uno de los hijos de al-Mu'tamid, que había sido nombrado gobernador. No logró recuperar el rey sevillano Córdoba hasta 1078, haciéndose también con los territorios meridionales de la taifa toledana y en el este con Murcia, gracias a las actividades de un amigo íntimo, poeta como él, y su visir y secretario, Ben Ammar, a quien nombra gobernador en Murcia, pero una vez allí Ben Ammar empieza a querer ser el mismo gobernante y se busca independizarse del rey sevillano, y tras varias peripecias, este Ben Ammar, que como digo había estado muy unido en su juventud al rey de Sevilla, acaba siendo apresado y encarcelado, y el rey sevillano le da muerte en 1084 con sus propias manos. Sobre las relaciones con los cristianos hablará Carlos de Ayala, no voy a entrar en ello, solamente recordar que es la presión cristiana la que llevó al rey sevillano y a otros reyes de taifas a buscar la ayuda del emir almorávide, quien entró en Al-Ándalus y logra derrotar a Alfonso VI en la batalla de Zalaca del año 1086. El emir almorávide no parece que al principio quisiese quedarse, pero cuando se da cuenta de las tensiones internas y de la debilidad de los reyes de taifas y de que no logran ponerse de acuerdo para frenar a los cristianos, decide que se va a hacer con el territorio peninsular y empieza conquistando la taifa de Granada y luego pasa a ocupar la de Sevilla. Al-Mu'tamid es depuesto y enviado con sus esposas e hijos, primero a Tánger, luego a Meknès y finalmente a Ahmad, donde termina su vida en el año 1095 y donde se habría conservado su tumba y la de algunos miembros de su familia. Hasta qué punto esto es así es dudoso, pero bueno, se presenta como tal. Y es en este momento de exilio cuando escribe unos versos muy personales donde habla del destino y de la vida del prisionero y que, como digo, siguen siendo muy conocidos en todo el mundo árabe. Un autor del siglo XII, al-Shakundi, dice lo siguiente de los abadíes: todos los días eran para ellos como fiestas y tuvieron inclinaciones a las letras.
Ellos, sus hijos y sus ministros fueron los primeros, tanto en el dominio de la prosa como en el del verso, y reunieron en sí todas las ramas del saber. Notorias son sus huellas y célebres sus noticias. Eternizaron tantas y tan perfectas bellas acciones como andan en lenguas de las nobles gentes y del vulgo. Y esto nos remite también a un ámbito que es el del imaginario, en el que los abadíes, en el imaginario que hay sobre Al-Ándalus, en el que los abadíes tienen un papel fundamental, sobre todo esta idea de un Al-Ándalus lleno de poetas, lleno de fiestas, en los que la gente se dedicaba al dulce placer de vivir con mucho dinero, naturalmente. Pasemos ahora a los ulemas. Este término lo vamos a utilizar en dos sentidos. Un primer sentido es general para designar a los miembros de las élites letradas de las sociedades islámicas que tenían acceso a los textos escritos y recibían una formación intelectual que solía incluir conocimientos religiosos, pero también de literatura. A ellos se refieren estos versos de un poeta del siglo X que ilustran el elevado lugar reservado a los ulemas en las sociedades islámicas premodernas. Debes saber que la sabiduría es la cota más alta, la mejor ganancia, la gloria más preclara que pueda alcanzarse. Sigue el camino de los que llegan a conseguirla para que seas un maestro, pues ciertamente la autoridad se consigue con los libros. Pues al sabio al que se invoca como una autoridad, mencionándole como tal, es que en efecto está saturado de saber. Observa que las miradas de la gente se elevan hacia el sabio, mas por el contrario, ante el ignorante se apartan con desprecio. Ellos, los sabios, con sus delgados cálamos, llegan a lugares tales que ni los mejores caballos de pura raza habrían podido llegar. Recuerden esta imagen de los cálamos, con los cuales se logra llegar a sitios donde ni siquiera los caballos pueden llegar, porque al final veremos una vuelta de esta idea. Este sentido general, las gentes del saber, corresponde a la variedad de personajes cuyos nombres aparecen mencionados en los diccionarios biográficos dedicados a esas élites letradas: poetas, literatos, científicos, juristas, gramáticos, tradicionistas, etc. A partir de esos diccionarios biográficos, María Luisa Ávila dirigió un magno proyecto, la prosopografía de los ulemas andalusíes, que es una base de datos que recoge información sobre 12.000 ulemas activos en Al-Ándalus entre los siglos VIII y XV. Estos datos son los que nos han servido para los gráficos que vamos a mostrar a continuación. Pero hay otro sentido más específico de ulema. Es el que el ulema designa de forma más concreta al que se ocupa específicamente del saber religioso, es decir, a los que estudian el Corán, la tradición del profeta, así como otras disciplinas necesarias para la correcta interpretación de los textos sagrados, que incluyen, por ejemplo, la gramática. Sin la gramática árabe no se puede entender bien el Corán o la tradición del profeta. En función de la comprensión de esos textos, los ulemas elaboran el derecho y la teología, es decir, se ocupan de precisar para los creyentes cuáles son los actos que son aceptables desde el punto de vista legal y cuáles son las creencias correctas. Algunos de esos ulemas se caracterizaron por sus tendencias ascéticas y algunos también se inclinaron por el misticismo. Los ulemas formaban parte de una comunidad textual que era global, y realmente lo era, puesto que a través del precepto de la peregrinación a la Meca y sobre todo a través del viaje de estudios realizado fuera de sus lugares de origen, los ulemas andalusíes entraban en contacto con ulemas de otras regiones del mundo islámico. De esta manera, no todos los ulemas viajaban fuera del viaje de estudios, pero muchos lo hacían. Estos ulemas de Al-Ándalus, al igual que los originarios o procedentes de otras zonas, acababan compartiendo los mismos maestros que tenían, por ejemplo, los iraquíes, los sirios, los egipcios, los yemeníes, y se creaba de esta manera un elevado grado de unidad doctrinal e intelectual.
Y esto aseguró también un elevado grado de homogeneización ideológica y doctrinal de las élites letradas en el mundo islámico. Si han leído ustedes los viajes de Ben Batuta, Ben Batuta viaja por todo el orbe islámico, hasta la China y hasta Mali. Y en todos estos lugares que visita, de los que él, digamos, registra las diferencias que encuentra, siempre se siente a gusto, porque siempre encuentra gente letrada como él, con la que comparte una serie de lecturas, una serie de autores y con los que puede conversar porque se van a entender. Esto es muy importante entenderlo, que Al-Ándalus tenía sus especificidades, pero formaba parte de un mundo mucho más amplio con el que siempre tuvo contacto. Entre estas gentes del saber, los juristas son los que gozaron de mayor relevancia, ya que eran los encargados de precisar el sistema normativo islámico y su ámbito de aplicación, y era aquellos, sobre todo, para los que había más oportunidades profesionales. Los que estudiaban el derecho islámico podían encontrar trabajo como juristas consultores del Cadí, como notarios, eran los que escribían los formularios notariales, como testigos profesionales, encargados de la partición de herencias o encargados de la supervisión de los legados píos. Aunque en el mundo islámico en su conjunto se dio un pluralismo jurídico que se refleja en la existencia de 4 grandes escuelas legales reconocidas por los suníes, en Al-Ándalus no hubo tal pluralismo porque solo predominó de forma casi exclusiva una única escuela, la escuela maliquí. Si bien dentro de la propia escuela hay también un pluralismo, porque discrepan entre ellos los maliquíes y debaten también. Y es precisamente en el siglo que nos ocupa cuando se crea una alternativa local, una alternativa andalusí al maliquismo, que es la que desarrolla el cordobés Ben Hazm, dentro de una corriente literalista, el dahirismo, y Ben Hazm tal vez les suenen a ustedes porque es el autor del Collar de la Paloma. Él era literato, era un gran poeta también, pero también se dedicó al derecho y a la teología. Pasemos ahora a los ulemas. Tenemos noticias, gracias a esta prosopografía de los ulemas andalusíes, que es una base de datos que es de libre acceso, está online y se puede consultar. Tenemos noticia de 103 ulemas sevillanos que viven entre los siglos 400 y 500. Es un número muy alto en comparación con el que tenemos para otras ciudades, que tuvieron importancia en época de taifas, como puede verse en el cuadro adjunto. Es decir, a Sevilla tan solo la supera Toledo con 140 ulemas. Y esto para nosotros fue una sorpresa cuando vimos esto, porque la diferencia realmente es notable y Toledo y Sevilla emergen como los grandes polos del saber de la época taifa. Claro, la pregunta es ¿por qué esa diferencia? ¿Y por qué a qué se debe esta diferencia? Puede ser que efectivamente fuesen grandes centros del saber, pero ahí también tenemos que decir que son las 2 ciudades donde sabemos que 2 ulemas locales se preocupan de registrar el nombre de los ulemas locales. Es decir, que los ulemas se dedican a escribir un libro sobre ellos mismos. Es decir, hubo quien en Toledo y en Sevilla decidió memorializar el mundo de los ulemas locales, salvando del olvido los nombres de muchos cuyo recuerdo si no se habría perdido, como debió de suceder en las ciudades donde no se llevó a cabo esa memorialización, con lo cual es posible que en las otras ciudades también hubiese un número más elevado, pero no hubo quien se encargó de evitar el olvido de esos nombres. Pero también el hecho de que se llevase esa memorialización en Sevilla y en Toledo se puede tomar como señal de una fuerte conciencia de la valía del mundo de saber local, por lo que tal vez podríamos entonces concluir que esa relevancia de Toledo y de Sevilla se mantendría aún en el caso de que en otras ciudades se hubiese producido el mismo fenómeno de memorialización. Podemos hablar sobre ello luego en el turno de preguntas. Por lo que respecta a Sevilla,
Gran parte de lo que sabemos procede de este señor, Abu Muhammad ben Hazraj, que muere en el año 1085, quien reunió en un libro las biografías de los 265 varones y de las 2 mujeres que tuvo como maestros. Ese libro se ha perdido, pero sirvió de fuente a los diccionarios biográficos de que disponemos, sobre todo el de Ben Pascual, que es el que tiene más información sobre los sevillanos de esta época. Este Ben Hazraj tuvo especial interés en registrar no solo la fecha de muerte de sus maestros, sino también la de su nacimiento, o los años que tenían cuando fallecieron, lo que nos permite calcular la fecha de nacimiento. Y en términos comparativos, y esto fue otra sorpresa, esta información es mucho más abundante para el caso sevillano que para otras ciudades de épocas taifas y constituye un elemento singular. En el caso de Toledo, que era la que tenía mayor, tenemos información, podemos saber la edad que se tenían a la hora de fallecer los ulemas tan solo en un 16% de los casos, mientras que es más del 50% en el caso sevillano. ¿Y esto a qué se debe? ¿Es que realmente las condiciones de vida en Sevilla permitían una mayor longevidad que en otras ciudades? Podríamos concluir que esta pudo ser la razón. En general, los ulemas tienen una alta esperanza de vida. Eso lo sabemos, como voy a ver luego, para el caso andalusí en concreto. Pero creemos que Ben Hazraj tenía interés en demostrar que los maestros con los que había estudiado habían vivido largo tiempo, porque si habían vivido largo tiempo, eso quería decir que los eslabones de la cadena de transmisión eran muy cortos. Es decir, que si él podía demostrar que la obra del siglo II de la Égira, que él había estudiado con sus maestros, entre el autor de esa obra y la época en que él vivía, había habido solamente 2 maestros entre medias, entre él y el autor de la obra. Esto es importante en el sistema, digamos, del saber islámico, porque cuanto menos eslabones hay en la cadena de transmisión, se considera que mayor fiabilidad hay en la transmisión. Si entre que un autor escribió su obra y la obra te llega a ti pasa por 10 personas, esas 10 personas pueden haber deturpado o haber corrompido el texto, pero si solamente hay 2, entonces hay más garantías de que te ha llegado tal y como se escribió la obra. Con lo cual, el autor que está en el ulema que está en el siglo XI va a intentar siempre demostrar que los maestros que le enseñaron las cadenas de transmisión son cortas, es decir, que ha habido pocos maestros entre medias. Entonces, no sabemos hasta qué punto esta información sobre la alta longevidad de los ulemas sevillanos es fiable o no es fiable. Por lo tanto, como digo, cabe dudar de la fiabilidad de los datos por Ben Hazraj, pero en cualquier caso la esperanza de vida más alta de los ulemas sevillanos no se alcanza en época taifa, sino en época almohade, según se puede ver en este gráfico. En el siglo VI, los ulemas sevillanos tienen una esperanza de vida de casi 73 años y medio, y en el siglo V, es decir, en el siglo XI, el siglo V de la Égira, de casi 68. Y esta edad media de vida entra dentro de los resultados obtenidos de forma general. Esta es la edad media de fallecimiento de ulemas por siglos en Al-Ándalus y, como ven ustedes, para todo Al-Ándalus en el siglo V de la Égira, que es el XI, está en casi 68, de manera que la media sevillana no se aparta de esto. Veamos otras características de las trayectorias vitales de los ulemas sevillanos. De los 103, 3 se establecieron fuera de Sevilla, un porcentaje muy bajo. Si se pone en relación, sobre todo, al número de gentes venidas de fuera que visitaron Sevilla, que son 53. El momento en que Sevilla empieza a atraer ulemas venidos de fuera se da en los primeros siglos del XI, que es el siglo de descomposición califal, muchos de los que vienen de Córdoba, y luego más tarde cuando Sevilla pasa a control almorávide. Este otro gráfico refleja el número de ulemas no sevillanos que visitaron Sevilla
a lo largo de la historia islámica de la ciudad y muestra de nuevo claramente que la fitna cordobesa, la época de descomposición califal, marcó un primer momento de atracción, aunque el gran despegue del mundo del saber en Sevilla se produce en época almorávide y en época almohade, cuando fue capital del territorio andalusí. Lo que nos interesa destacar es que Sevilla se convierte en un polo de atracción para los ulemas andalusíes, mientras que ofrecía los suficientes alicientes como para que los ulemas locales no buscasen emigrar. Es decir, atrae inmigrantes, pero no genera emigrantes. De esos 53 visitantes, de 22 de ellos sabemos que se establecieron definitivamente en la ciudad, lo que indica que pudieron encontrar en ella medios de vida. Pero es necesario también indicar que algunos de los ulemas más destacados de la época pasaron por Sevilla, pero no se quedaron, como fue el caso de Abu Umar ben Abdelbar. Sobre el caso de Ben Hazm volveré luego. De los 103 sevillanos, 9 fallecieron estando fuera de Sevilla por varios motivos. Uno de esos motivos es que estaban haciendo el viaje de estudios en busca del conocimiento. Fueron 32 sevillanos los que lo hicieron, viajando al norte de África y a Oriente. Esa práctica se reparte de manera bastante equilibrada a lo largo de todo el siglo, la práctica de ir a Oriente, pero tiene sobre todo un repunte al final, y esto nos demuestra que en momentos de inestabilidad política muchos sevillanos la estrategia que adoptan es quitarse de en medio mientras las aguas estaban revueltas. Es lo que hace un sevillano muy importante, Abu Muhammad ben al-Arabi, quien abandona Sevilla con su hijo Abu Bakr ben al-Arabi. Abu Bakr ben al-Arabi es uno de los grandes intelectuales de Al-Ándalus, era sevillano y viaja con su padre muy joven a Oriente en un momento en que los almorávides se han hecho con la ciudad de Sevilla y han confiscado las propiedades de los que eran favorables a los abadíes, entre otros este Abu Muhammad ben al-Arabi. Entonces, la estrategia es marcharse, decir, vamos a hacer la peregrinación, y una vez en Oriente, el padre y el hijo se dedican a buscar textos de destacados juristas, de ulemas de la época, como Al-Ghazali, también del califa Abbasí, a favor de los almorávides. De manera que cuando vuelven a Sevilla, llevan algo que les da valor frente a los nuevos gobernantes, y esto les va a permitir luego medrar en el contexto almorávide. Este gráfico muestra que los ulemas sevillanos hicieron uso de esta práctica del viaje de estudios más que los ulemas de otras ciudades en época de taifas. Si se compara son sobre todo los toledanos de nuevo y los sevillanos los que practican más este viaje de estudios, mientras que en las demás ciudades se da menos. Otro elemento que nos ha llamado la atención son las nisbas, que es como el apellido de los ulemas sevillanos, que muestra la predominancia, que conocemos por otras fuentes, de orígenes yemeníes en la ciudad, de árabes yemeníes, pero también la fuerte presencia de gente que lleva la nisba al-Umawi, el omeya, y que eran tanto descendientes de los omeyas, porque parte de la familia omeya se debió refugiar en Sevilla, pero también de descendientes de clientes omeyas. Y una cosa que nos llama la atención es que si comparamos estas nisbas que hay para el siglo XI con las que hay para Sevilla en todas las épocas, en el siglo XI hay una nisba que no aparece en absoluto, que es la nisba al-Ansari, que luego sí va a aparecer. Y esto es interesante, pero si quieren lo podemos hablar en el turno de preguntas para no extenderme. Y la última característica que nos ha llamado la atención es que muchos de estos ulemas se pueden agrupar en grupos familiares. Aquí tienen ustedes una lista de algunos de ellos, y esto nos revela que el mundo del saber en el mundo islámico se supone que era una meritocracia, es decir, era un mundo que estaba lo suficientemente abierto como para que un joven despierto que venía de una familia humilde pudiese acabar convirtiéndose en ulema. Y sabemos que en gran medida eso fue así, pero también podemos ver que en muchos casos ser hijo de un ulema te ayudaba a convertirte a ti mismo en ulema. ¿Por qué? Porque tu padre tenía una biblioteca que te permitía desde el principio
principio poder acceder a los libros, te daba unos lazos familiares y unos lazos sociales, te enseñaba a ser como ser ulema, de manera que meritocracia sí, pero también se producen dinámicas como se producen en otros mundos del saber, en el nuestro incluido, donde el ser hijo de catedrático, digamos que también te ayuda a ser tú mismo más fácilmente catedrático, por decirlo así. Casi todas estas familias que están aquí han sido objeto de estudio, son familias muy importantes que nos enseñan mucho sobre las dinámicas sociales de estos grupos, de los ulemas. Y respecto a esto de los grupos familiares, de algunos de estos ulemas sabemos que se entierran no en el cementerio, como era lo usual, sino en su propia casa, de manera que podemos tener constancia de que había mausoleos familiares en la ciudad de Sevilla. De algunas de estas familias son, miembros de estas familias de ulemas son aquellos que cuando en ese momento en que los sevillanos dan el poder a grupos de notables locales, muchos de los miembros de estas familias están en ese primer, digamos, gobierno de notables, pero acaban siendo expulsados, eliminados por Benabad, que se hace con todo el poder. Para entrar ya en la última parte, ¿cuáles fueron las relaciones entre los ulemas y los abadíes? Voy a citar a un autor ya un poco antiguo del siglo XIX, el holandés Dozy, quien describió las cortes de los reyes de Taifas de la siguiente manera, que es una manera un poco literaria, pero bueno. Las pequeñas cortes eran otras tantas academias y los literatos los niños mimados de los príncipes que les daban magníficos sueldos. Los representantes del libre pensamiento no tenían más razón para quejarse. Gracias a la protección de la mayor parte de los príncipes, podían por primera vez decir y escribir lo que pensaban, sin el temor de ser quemados ni apedreados. Esto lo dice porque efectivamente en el siglo XI podemos ver que las llamadas ciencias de los antiguos, es decir, las ciencias racionales, las que no tienen contenido religioso, prosperan en todo Al-Ándalus, y además hay una obra que se escribe en Toledo que refleja precisamente esto. En el caso de Sevilla tenemos noticia de algunos personajes que tienen este interés por las ciencias de los antiguos. El primero, Ben Khaldun, que es uno de las familias del gran pensador del siglo XIV, Ben Khaldun, se nos dice que aparte de dedicarse a la medicina, a las matemáticas, se nos dice que tomaba a los filósofos como modelos para fijar su moral, reglamentar su conducta y determinar su manera de actuar. Luego están los famosos Banu Zuhre, que son médicos, y otra serie de personajes, pero frente a Toledo o a Zaragoza, donde vemos a gente que se dedica más a la astronomía, a la filosofía, esto no se da tanto en Sevilla, donde en cambio sí que destaca por la agronomía, con las obras de Ben Hajjaj al-Ishbili y Abul Khair, que han sido estudiadas por Julia María Carabaza. ¿Qué dice Dozy sobre al-Muqtadid? Dice, había recibido una esmerada educación y si no podía pretender en verdad el título de sabio, pues no había hecho extensos estudios, como estaba dotado de un gusto delicado y penetrante y de una gran memoria, sabía más de lo que sabe de ordinario un hombre culto. Era amigo de las letras y de las artes. Por un poco de incienso colmaba de regalo a los poetas, gustaba de edificar magníficos palacios y hasta su tiranía tenía cierta especie de erudición, pues había tomado como modelo al califa de Bagdad, cuyo título había adoptado. Como ya se ha comentado, una característica de los gobernantes de la taifa sevillana es que no eran ajenos al mundo del saber. Todos ellos no solamente sabían leer y escribir, y esto es algo que no debemos dar por hecho, no todos los gobernantes sabían leer y escribir, sino que habían recibido una educación literaria y también religiosa. La educación religiosa se advierte sobre todo en los dos primeros miembros de la dinastía, que fueron cadíes. Pero son cadíes de los que tampoco se enfatiza, digamos, sus conocimientos religiosos. Y aquí es interesante contrastarlo con el caso toledano. En Toledo también, cuando llega la descomposición del califato, se da el poder a un cadí,
llamado Yaish. Pero de este cadí se nos dice que quiso moralizar la vida pública toledana, prohibió que las mujeres saliesen en las procesiones fúnebres y, sobre todo, prohibió que se elaborase una harina refinada que solamente los muy ricos podían consumir. El hecho de que intentase moralizar la vida pública toledana no le hizo muy popular y este cadí de Toledo no logra crear una dinastía. Los cadíes de Sevilla no intentan para nada moralizar la vida pública sevillana y sí logran crear una dinastía. ¿Y hasta qué punto esto va unido? El hecho de que no hacen unas políticas que les crean enemigos entre los notables, como ocurre con el cadí de Toledo, que a los ricos toledanos no les gustó nada cuando les quiso privar de esa harina refinada que prohibió que se elaborase. Eso no ocurre en Sevilla, de manera que los abadíes logran mantener, bien por la coerción, bien por no entrar a tocarles su forma de vida, logran mantener el apoyo de los demás grupos de notables. Y también lo que podemos ver es que los abadíes, que se habían hecho con el poder gracias a haber sido nombrado cadíes, lo que hemos visto es que casi todos los cadíes que nombran son miembros de la familia abadí, y cuando no lo hacen no nombran cadí a ninguna de esas familias de linajes yemeníes que eran los notables de Sevilla, sino a uno que lleva la nisba al-Kaisi, que es un árabe del norte, no es un árabe del sur. Esto no quiere decir que no hubiese alfaquíes destacados en Sevilla. Lo que nos ha llamado la atención es que de los juristas, casi todos ellos además se ocupan de poesía y de literatura, es decir, que tenían un perfil híbrido entre lo literario y lo religioso, y que además, cuando se dedican a escribir, lo que escriben sobre todo son formularios notariales, lo cual se podría indicar que había una intensa actividad económica que requería el uso de estos formularios notariales, pero estos son especulaciones. También hemos podido ver que los abadíes intentan, mostrar ese respeto hacia el sabio que veíamos en el poema que he leído al principio, y que, por ejemplo, a la muerte de uno de los más destacados juristas de Sevilla, se dice que el rey Al-Mu'tamid acompañó a pie su cortejo fúnebre. Para ir terminando, me voy a centrar en el caso de Ben Hazm, porque Ben Hazm es uno de los grandes intelectuales andalusíes de todo el Andalus, y actualmente lo sigue siendo, y pasó un tiempo aquí en Sevilla. Ben Hazm era muy consciente de que el maliquismo se había impuesto en Al-Ándalus por una mezcla de riyasa y de sulta. Riyasa significa liderazgo y sulta significa poder. Es decir, se había impuesto porque había habido un alfaquí que había logrado convertirse en líder y porque había gozado del apoyo de los gobernantes. Y claramente Ben Hazm, cuando él elabora una alternativa al maliquismo imperante, intenta también replicar ese modelo, es decir, él intenta crearse un prestigio que le dé liderazgo, y para ello tiene una obra amplísima, es un polígrafo que escribe páginas y páginas, y busca también el apoyo de algún gobernante. Y uno de los apoyos que busca es del rey de Sevilla, y pasa mucho tiempo aquí en Sevilla, y durante un tiempo le dedica al rey sevillano uno de sus libros y parece que ha encontrado apoyo aquí. Pero en un momento dado el rey sevillano ordena quemar sus libros. No tenemos claro por qué ocurre esto. Samir Kaduri, que ha escrito al respecto, dice que es que Ben Hazm había dejado claro en algún momento que él estaba a favor de la rebelión contra el imam injusto, y esto era algo que el rey sevillano seguramente no le gustaba mucho, pero sobre todo había descalificado mucho, con términos muy duros, era un gran polemista, el nombramiento del falso Hisham, y piensa que esto es lo que determinó en un momento dado que el rey sevillano le retirase su apoyo. Ben Hazm le quema los libros, pero no le mata, le exilia a su pueblo natal, pero de otros sí que sabemos que pierden la vida. Aquí tienen los nombres de algunos de ellos.
No siempre se nos dan las razones, pero, por ejemplo, en el caso de Al-Hawzani, que era de una de estas familias de notables sevillanos, uno de cuyos miembros había formado parte del grupo de notables a los que los sevillanos encargan gobernar la ciudad. Este es uno de los que hace la estrategia de irse un tiempo fuera, luego vuelve al Andalus, le escribe al rey sevillano, este le da a entender más o menos que está perdonado, vuelve a Sevilla, pero el rey le mata también a él con sus propias manos, y además se nos dice, lo cual es terrible desde el punto de vista religioso, que se le entierra sin sudario y sin haber hecho por él la oración fúnebre, lo cual quiere decir que el rey sevillano le tenía especial inquina. Y para terminar, hemos visto cómo el saber ocupa un lugar muy importante por distintos motivos en la taifa sevillana. Y hemos visto ese poema del siglo X donde se decía que los cálamos son capaces de llegar a sitios a donde no llegan los caballos, ni los hombres de guerra, ni los hombres de espada. En un momento dado, Al-Mu'tamid, que va a perder su reino a manos precisamente de hombres de espada, le escribe un poema muy irónico a uno de sus hijos que había intentado que conquistase Málaga y no lo consigue porque es un desastre la expedición, y le escribe un poema muy irónico, solamente recojo aquí uno de los versos, en el que le dice: el título de rey está en los libros, así que deja de conducir ejércitos, pero se lo dice irónicamente, dice: dedícate a leer y no conduce ejércitos, que vas a ver lo que nos va a pasar. Y el hijo al final se da cuenta de que efectivamente es así y le escribe al padre: Señor, heme aquí renegando de todo lo que contienen los libros, he mellado el cortaplumas del tintero y he roto los cálamos, ahora he comprendido que el título de rey está entre puntas de lanzas y cortantes hojas de sable. Pero esto lo dicen en el momento en que los abadíes pierden el poder precisamente a manos de esos hombres de espada que eran los almorávides. Pues muchas gracias por su atención.